asesino debía de ser un hombre de paso o un vagabundo que vivía en el bosque, y a que fuera había decidido marcharse de allí como ellos ya habían dicho que acabarían haciendo. Otros, sin embargo, no estaban tan seguros. Eran los que pasaban en los 4 ciervos muertos y destrozados junto a la carretera principal el día después de la noche de plenilunio, y en los 11 cerdos de Elmer Zimmerman, muertos durante la luna llena de septiembre. Las discusiones se sucedían en la taberna, entre cerveza y cerveza, en las largas noches de otoño. Pero Martin Kosler sabía muchas cosas. Aquella noche había salido con su padre para ir de casa en casa, pidiendo dulces y golosinas, amenazando con su calabaza hueca a los que se negaban a darle algo. A su padre le gustaba aquella costumbre norteamericana de Halloween, le gustaba el viento helado de la noche, le gustaba reír con su cordial risa de amigo mayor y lanzar gritos con los que fingía querer asustar a los que abrían las puertas y asomaban las rostros conocidos de Jaggers Mills. Marty iba disfrazado de Yoda, una especie extraterrestre, el rostro oculto tras una máscara de goma y con una gran túnica que le cubría sus piernas inútiles. Siempre consigues todo lo que quieres, le había dicho Katie, echándose atrás la cabeza en ademán de disgusto cuando vio la máscara. Pero Marty sabía que no estaba enfadado con él realmente, porque le había preparado el báculo, un detalle que completaba su artístico disfraz, aunque sí, quizá un poco triste porque se la consideraba ya demasiado mayor para ir pidiendo y amenazando de casa en casa. En su lugar, iría a una fiesta con sus compañeros y compañeras de escuela, bailarían al ritmo de los discos de Donna Summer, asarían manzanas y más tarde se apagarían las luces para el juego de la botella que gira y quizás tendría que besar a alguno de los chicos. No porque le gustara hacerlo, sino porque sería divertido y podría reírse entre dientes con sus amigas al día siguiente en los pasillos de la escuela. El padre de Marty lo llevó en su camioneta porque este tenía una pequeña rampa que podía ser utilizada para que Marty subiera y bajara. El chico bajaba de la camioneta y con su silla de ruedas recorría las calles, con su bolsa sobre el regazo. Así había recorrido todas las casas de la calle y algunas otras más céntricas del pueblo, las de los Collins, los McCains, los Manchester, los Milligan y los Easton. En la taberna habían colocado un gran tazón lleno de palomitas de maíz rebozadas de azúcar, barras de chocolate en la rectoría de la iglesia congregacional y barras de mazapán en la rectoría baptista. Después, Marty fue a los hogares de los Randolph, los Quinn, los Dixon y una docena o 2 docenas más de familias del pueblo. Marty regresó a casa con su bolsa llena a reventar de golosinas, con un conocimiento terrorífico casi increíble. Lo sabía quién era el hombre lobo. En una de las visitas realizadas por Marty, la bestia en persona, ahora segura entre sus lunas de locura, había puesto algunas golosinas en su bolsa sin darse cuenta de que el rostro del muchacho había palidecido como el león muerto tras su máscara de Yoda. Bajo sus guantes, sus dedos apretaron el bastón que completaba su disfraz con tanta fuerza que sus uñas se volvieron blancas. El hombre lobo había sonreído a Marty y acarició la parte de la máscara que cubría la cabeza. Era el hombre lobo. Marty lo sabía, y no solo porque llevaba un parche negro cubriéndole un ojo. Había algo más. Cierto parecido vital entre el rostro humano de aquel hombre y la sugiriente cara del animal que había visto en aquella noche veraniega y plateada por la luna, hacía ya cerca de 4 meses. Desde su regreso a Jaggers Mills, a su vuelta de Vermont, el día después de la fiesta de trabajo, Marty venía manteniéndose alerta, vigilante, seguro de que acabaría por volver a ver al hombre lobo, tarde o temprano, y que lo que reconocería cuando lo viera porque sabía que tendría que tratarse de un tuerto. Aun cuando la policía le había dicho que lo tendría en cuenta y haría las comprobaciones pertinentes
les explicaba. Takers Mills era una ciudad pequeña, pero estaba creciendo, y hasta aquella noche Marty no había visto a ningún tuerto. No se había atrevido a hacerle preguntas a su madre, que estaba asustada y preocupada por lo ocurrido. En la noche del 4 de julio pudiera marcar de modo permanente la psique de su hijo. Sabía que si acudía a su madre con preguntas, ésta confirmaría sus temores. Por otra parte, Checkers Mills era un pueblo pequeño. Más pronto o más tarde acabaría por ver a la bestia, también con su rostro humano. De regreso a casa, el señor Coslow, el entrenador Coslow para sus miles de estudiantes presentes y pasados, pensó que Marty estaba tan quieto y tranquilo debido al cansancio y a la excitación de la noche. La verdad era que estaba equivocado. Con la excepción de aquella noche con la maravillosa bolsa de fuegos artificiales, Marty jamás había sentido más despierto y más lleno de vida. Su principal pensamiento era: le había costado casi 70 días tras su vuelta de Vermont descubrir la identidad del hombre lobo, debido a que él era católico y acudía a la iglesia de Santa María en las afueras de la ciudad. El hombre con el parche en el ojo, el hombre que había puesto una barra de mazapán en su bolsa y lo había acariciado en la cabeza por encima de la máscara de goma, no era católico. Muy lejos de ello, la bestia era el reverendo Lester Lowe, de la Iglesia Baptista de la Gracia. Apoyado en el quicio de la puerta, sonriendo, Marty había visto con toda claridad el parche que le cubría el ojo, a la luz amarillenta en una lámpara que salía por la puerta entreabierta. Le daba al reverendo un aspecto casi de pirata. Siento mucho lo de su ojo, reverendo Lowe, dijo el señor Coslow con su recia voz de amigo mayor. Espero que no sea nada serio. La sonrisa del reverendo Lowe adquirió un aire de sufrimiento pacientemente soportado. La verdad era que, dijo, había perdido el ojo. Un tumor benigno había hecho necesario extirparle el ojo para sacarle el tumor, pero se trataba de la voluntad de Dios y se estaba adaptando bien a la nueva situación. Después acarició la cabeza enmascarada de Marty y dijo que había muchas otras personas que él conocía que tenían que soportar cruces más pesadas. Ahora, Marty, echado en su cama, escuchaba el viento de octubre que cantaba afuera, arrastrando las últimas hojas secas de la temporada, introduciendo por los huecos de los agujeros de la calabaza hueca, iluminada con una vela encendida en su interior que flaqueaba el camino de entrada a la casa de los Coslow, mientras observaba el recorrido de la media luna por el cielo cubierto de estrellas. La cuestión que se planteaba era: ¿qué debía hacer ahora? No lo sabía, pero estaba seguro de que el tiempo acabaría por traerle la respuesta. Se quedó dormido, con el sueño profundo y sin ensueño de los más jóvenes, mientras que fuera de la casa el viento soplaba sobre Takers Mills, llevándose el mes de octubre y trayendo consigo el frío mes de noviembre con su cielo de estrellas fugaces. Octubre, el mes de hierro de otoño. Bueno, y así comienza el mes de noviembre próximo y anteúltimo capítulo. Vamos a ver de qué trata. Les muestro ahí, que tal vez de acá de lejos se puede ver que es un cementerio. Nada muy agradable. Y el mes de noviembre comienza y dice así. Se aproximaba ya el fin de año. El oscuro y férreo mes de noviembre había llegado a Takers Mills. En la calle Mayor estaba teniendo lugar un extraño éxodo. El reverendo Lester Lowe observaba lo que sucedía desde la puerta de la rectoría baptista. Había salido para recoger su correspondencia y había encontrado en el buzón 6 circulares y una única carta que mantenía en las manos mientras observaba la fila de camionetas polvorientas Ford, Chevrolet e International Harvester que se abría camino para salir de la ciudad. Las nevadas se aproximaban, había dicho el hombre del tiempo, pero aquellos que se iban no eran gente que abandonara el pueblo antes de la llegada de las tormentas en busca de climas más cálidos. No, la gente no viaja hacia las doradas playas de Florida o California,
pasado la época de la casa menor y de la casa mayor también, pero seguía abierta la temporada de caza de los hombres lobo, y la mayoría de aquellos hombres, tras la máscara de sus rostros severos y pretendidamente justos, se lo estaban pasando muy bien. Como el entrenador Cousler podría haber dicho, con toda razón, maldita sea. Algunos de los hombres, el reverendo Lowe lo sabía, no hacían otra cosa que divertirse y armar jarana. Aquello le ofrecía una oportunidad de salir al bosque, beber cerveza, orinar en los barrancos, contar chistes sobre polacos, gabachos y negros y disparar a las ardillas y las cornejas. Son auténticos animales, pensó Lowe, y su mano fue inconscientemente el parche que llevaba sobre el ojo desde el mes de julio. Lo más seguro es que se maten entre ellos. Tienen suerte de que no les haya pasado todavía. El último de los vehículos se había perdido de vista ya. Al otro lado de la colina que daba su nombre a Jakers Mills, haciendo sonar su claxon y los ladridos de los perros en la parte trasera de las camionetas. Sí, verdaderamente, algunos de los hombres solo iban en busca de jarana, pero otros, como Elmer y Pete Seaman, por ejemplo, estaban mortalmente serios. Si esa criatura, hombre, bestia o lo que quiera que sea, sale de casa este mes, los perros le seguirán el rastro, había oído decir a Elmer en la barbería. Apenas hacía solo 2 semanas. Y si ese hombre o animal no sale, es posible que haya salvado la vida. Al menos habremos salvado una vida, de hombre o de bestia. El reverendo había oído aquellas palabras y sabía que aunque algunos de los hombres solo trataban de pasarlo bien, también había 12 o quizá 24 que se tomaban las cosas en serio. Pero no habían sido ellos los que contagiaron aquella extraña sensación nueva en el interior del cerebro del clérigo, la sensación de estar a punto de caer en una trampa. La causa eran las notas, las más extensas de ellas con solo 2 frases, escritas con letra infantil y laboriosa e incluso con alguna falta de ortografía. Bajó los ojos para mirar la carta que acababa de recibir en el correo del día, cuya dirección estaba escrita con aquella misma letra infantil y del mismo modo. Reverendo Lowe, Rectoría Baptista, Jakers Mill, Maine, 04491. Se hizo más fuerte la sensación de estar atrapado. Como él, creía que debía sentirse un zorro al advertir que los perros lo habían encerrado en un callejón sin salida. El momento de pánico en el que el zorro se da a la vuelta, mostrando los dientes para enfrentarse y luchar con los perros que con toda seguridad acabarían por hacerlo pedazos. Cerró la puerta con firmeza, entró en el salón donde el viejo reloj del abuelo dejaba oír su tic-tac solemne. Tomó asiento, dejó cuidadosamente las circulares religiosas que acababa de recibir sobre la mesa del que la señora Miller solía brillantar 2 veces por semana, y abrió la nueva carta. Como las otras, no llevaba saludo alguno, y como las otras, tampoco estaba firmada. En el centro de una hoja que había sido arrancada de un cuaderno escolar rayado, podía leerse únicamente esta frase: ¿por qué no se suicida? El reverendo Lowe se llevó a la frente la mano, que le temblaba ligeramente. Con la otra mano arrugó la hoja que acababa de leer y la dejó sobre un gran cenicero de cristal que había sobre la mesa. Aunque el reverendo Lowe no fumaba, solía recibir a sus feligreses cuando acudían a hacerle alguna consulta en aquel mismo salón, y algunos de ellos sí lo hacían. Tomó una caja de cerillas del bolsillo de su chaqueta de punto, su atuendo casual del domingo por la tarde, y prendió fuego al papel, como había hecho con las otras notas, y lo contempló mientras ardía. Lowe había llegado a saber quién era realmente por 2 caminos distintos. Como consecuencia de su pesadilla en el mes de mayo, aquel sueño en el cual todo el mundo durante la celebración de la fiesta del domingo del viejo hogar se transformaba en hombre lobo, y el subsiguiente horrible descubrimiento del cadáver destripado de Clyde Corlins, había comenzado a darse cuenta de que había algo, en fin, algo en él que no estaba del todo bien. No sabía expresarlo de otra forma, algo malo, equivocado,
relativamente bien, en sorprendente buen estado, sorprendentemente fuerte. Esa sensación de separancia a medida que la luna se iba reduciendo y volvió a aumentar de nuevo con la nueva luna llena. Como consecuencia de su sueño y de la muerte de Corlys, se vio forzado a reconocer otras cosas que hasta entonces no había podido advertir. Sus ropas destrozadas y llenas de barro, arañazos y magullamientos cuyo origen ignoraba, pero que como nunca le dolían o le causaban molestias, podían ser olvidados con facilidad o simplemente dejar de pensar en ellos. Incluso había estado en condiciones de olvidar los restos de sangre que a veces encontró en sus manos y en sus labios. Después del 5 de julio, la segunda etapa, para describirla con la mayor sencillez, se había despertado con un ojo solo. Lo mismo con los arañazos de las pequeñas heridas anteriores. Tampoco entonces sintió el menor dolor, solo el agujero, la cuenca vacía donde antes estuviera su ojo izquierdo. En ese momento, su conocimiento hizo lo suficientemente lúcido para poder seguir negando la realidad. Él era el hombre lobo, él era la bestia. Durante los 3 últimos días había tenido sensaciones que le eran familiares. Una gran inquietud, una impaciencia en cierto modo alegre, una euforia tensa en todo su cuerpo. Volvía, el cambio estaba a punto de llegar una vez más, de nuevo. Aquella noche de luna se alcanzaría en el cielo plena y los cazadores estarían fuera del bosque con sus perros. Bien, no le importaba. Era inteligente, mucho más inteligente que ellos, más inteligente de lo que sus cazadores creían que podía ser la bestia. Hablaban de un hombre lobo, pero pensaban en él como si fuera un lobo y no un hombre. Ellos iban con sus furgonetas y a todo terreno, pero él podía también conducir su pequeño coche, un Bowler sedán. A últimas horas de la tarde se dirigía hacia Portland, pensó, y se detendría en algún motel en las afueras de la ciudad. Y cuando llegara el cambio, no habría perros ni cazadores. No, no eran estos los que la asustaban. ¿Por qué no se suicida? La primera nota le llegó a principios de mes. Decía simplemente, sé quién es usted. La segunda decía, si verdaderamente es usted un hombre de Dios, váyase de la ciudad. Váyase a algún lugar donde pueda matar animales y no seres humanos. La tercera decía, termine ya. Eso era todo. Solo termine ya. Y ahora, ¿por qué no se suicida? Porque no quiero hacerlo, pensó el reverendo Lowe con petulencia. Esto que me ocurre, lo que quiera que sea, es algo que yo no he pedido, que yo no me he buscado. No he sido mordido por un lobo, ni he recibido la maldición de un gitano. Es simplemente algo que me ha sucedido. Un día del último mes de noviembre estaba recogiendo unas flores para los floreros de la sacristía, en ese bonito cementerio de Sunshine Hill. Nunca antes había visto unas flores semejantes. Se marchitaron, murieron antes de que regresara al pueblo. Se volvieron negras todas ellas. Quizá fue entonces cuando todo comenzó. No hay razón para que esté seguro de ello, pero lo creo. Y no quiero suicidarme. Ellos son los animales, no yo. ¿Quién escribiría esas notas? No lo sabía. El ataque de la bestia Marty Caslow no había sido publicado en el semanario de Jacob's Mills, y el clérigo estaba orgulloso de su capacidad para no escuchar chismes ni maldencias. Es decir, del mismo modo que Marty no supo nada de Lowe hasta la noche de difuntos, porque sus ambientes religiosos no tenían contacto entre sí. Tampoco el reverendo Lowe sabía nada de Marty, y no podía recordar qué hacía cuando estaba convertido en hombre lobo. Solo una especie de embriaguez parecida a la alcohólica, acompañada de una sensación de bienestar cuando terminaba el ciclo hasta el mes siguiente, y la inquietud antes de la llegada de la nueva luna llena. Soy un hombre de Dios al que sirvo, pensó. Se puso en pie y comenzó a pasear arriba y abajo por la habitación, cada vez más deprisa. El reloj del abuelo repetía su tic-tac de modo solemne en el tranquilo salón. Soy un hombre de Dios y no quiero suicidarme. Estoy haciendo mucho bien aquí, y si en alguna ocasión hago el mal, bueno, son muchos los hombres que lo hicieron antes que yo. El mal también sirve a la
que su barba, más bien rala, le había crecido espesa y fuerte, dura, y que su ojo castaño había adquirido una tonalidad más clara, casi amarillenta, que poco a poco iba adquiriendo un profundo color verde esmeralda que acabaría de llegar cuando se hiciera la noche. Se iba encorvando cada vez más a medida que se paseaba y seguía hablando consigo mismo, pero sus palabras adquirían un tono cada vez más profundo, más bajo, que cada vez se parecía más a un rugido. Finalmente, la grisácea tarde de noviembre se fue oscureciendo hasta adquirir una tonalidad más densa, y el reverendo se dirigió a la cocina, tomó las llaves de su automóvil que colgaban detrás de la puerta trasera de la casa y se encaminó al coche, ya casi corriendo. Se dirigió hasta Portland conduciendo a toda velocidad, sonriendo, y no se detuvo cuando la primera nieve de la temporada empezó a caer arremolinada delante de las luces de sus faros, los copos como bailarines desprendidos de un cielo férreo. Presentía a la luna en algún lugar del cielo, por encima de las nubes. Sentía su fuerza poderosa. Su pecho se dilató, estirando las costuras de su camisa blanca. Conectó la radio con una emisora que transmitía música de rock and roll y se sintió realmente en forma, magníficamente bien. Y lo que ocurrió más tarde, en esa misma noche, podría ser un juicio de Dios o una sangrienta burla de aquellos antiguos dioses a los que el hombre había adorado de la seguridad de los círculos de piedras en la noche de plenilunio. Oh, todo aquello resultaba divertido, demasiado divertido, porque Lowe había recorrido todo el camino hasta Portland para transformarse allí en la bestia. Pero el hombre al que había acabado por degollar y destripar en aquella nevada noche de noviembre fue Mills Thorne Fuller, un hombre que residía en Jakers Mills desde toda la vida. Y quizá Dios era justo, porque si había un verdadero tipo asqueroso en Jakers Mills, este era Mills Thorne Fuller. Había salido de su casa aquella noche como tantas otras noches, diciéndole a su sufrida y maltratada esposa Donnelly que se iba de viaje de negocios. Pero su negocio era una chica de mala vida llamada Rita Tennyson, que le había contagiado un grave caso de herpes que él había transmitido a su esposa, a la pobre Donnelly, que ni siquiera se había atrevido a mirar a otro hombre en todo el tiempo que llevaban casados. El reverendo Lowe se había inscrito en un motel llamado The Driftwood, cerca de Portland Westbrook, el mismo motel que Mills Thorne Fuller y Rita Tennyson habían elegido aquella noche de noviembre para sus negocios. Milt salió de su bungalow a las 10:15 para buscar una botella de bourbon que se había olvidado en el auto, y quizá se estaba facilitando a sí mismo por estar tan lejos de Jakers Mills en aquella noche de luna llena, cuando la bestia, con solo un ojo, se lanzó sobre él desde el techo de la cabina de un camión de 10 ruedas y lo decapitó de un violento zarpazo con sus fuertes garras. El último sonido de Mills Thorne Fuller oiría en su vida fue el aullido de triunfo del hombre lobo, que sonó cada vez con más fuerza. Su cabeza cayó bajo el camión, los ojos muy abiertos y la sangre brotando a borbotones de la garganta, y la botella de bourbon se le escapó de sus manos sin fuerza cuando la bestia ocultó su hocico en la garganta y comenzó a alimentarse. Y al día siguiente, de regreso ya en su rectoría baptista de Jakers Mills y sintiéndose maravillosamente bien, el reverendo Lowe leyó en un periódico el relato del crimen y pensó piadosamente: la víctima no era un buen hombre. Todas las cosas sirven al Señor. Tras esos pensamientos, siguió pensando: ¿quién es el chico que me envía las notas? ¿Quién fue atacado en julio? Ya es hora de que lo sepa. Creo que ha llegado el momento de prestar oído a lo que murmura la gente. El reverendo Lester Lowe se ajustó el parche que cubría la cuenca vacía de su ojo. Pasó a una nueva sección del periódico. Pensó: todas las cosas sirven a la voluntad del Señor. Si Dios quiere, lo encontraré. Y ahora que guarde silencio, para siempre. Y así es como llegamos al final del mes de noviembre. Y esta es la imagen que nos deja el mes de noviembre, donde se ve a la víctima.
biblioteca municipal había recibido un buen legado en el testamento de uno de los ricos que acudían allí a pasar el verano, y pronto comenzaría la construcción de un pabellón destinado a los niños, algo de lo que ya se venía hablando en el pueblo desde tiempos inmemorables. Ollie Parker, el director de la escuela, sufrió una hemorragia nasal que no se le curó en octubre y que fue diagnosticada como hipertensión aguda. «Has tenido suerte de que no se te estallara el cerebro», murmuró el médico, vendando el corte que le había hecho para eliminar la tensión, y le recomendó al viejo Ollie que perdiera 20 kilos de peso. Milagrosamente, Ollie había perdido 10. Había perdido 10 de esos 20 kilos para Navidad y se sentía y tenía el aspecto de un hombre nuevo y distinto. «Y actúa también como si fuera un hombre nuevo», le dijo su esposa a su última amiga, Delia Barney, con una mueca significativa. Brady King Kane, asesinado por la bestia en la temporada de los cometas, seguía muerto, y Marty Coslow, que seguía sentado precisamente en el asiento detrás de Brady en la escuela, seguía siendo un inválido. Algunas cosas cambian y otras no, y en Takers Mills el año viejo se iba y el nuevo llegaba, mientras las tormentas tronaban afuera y la bestia rondaba en alguna parte. Marty Coslow y su tío Al estaban sentados en la sala de estar del hogar de los Coslow, contemplando en la televisión el show de Nochevieja de Dick Clark desde Nueva York. El tío Al estaba sentado en el sofá y Marty en su silla de ruedas frente al televisor. En el regazo de Marty descansaba un arma, un Colt Woodsman del 38. El arma estaba cargada con 2 balas de plata pura que al tío Al había conseguido de un amigo de Harnby, Mac McCutcheon. Mac McCutcheon, vaya, no sabe cómo se pronuncia. Después de algunas protestas, había fundido la cuchara de plata, recuerdo de la confirmación de Marty, con una lámpara de propano, y había calculado la cantidad de pólvora necesaria para impulsar las balas sin hacer que salieran girando sin control. «No te garantizo que funcionen», le había dicho aquel Mike Corson al tío Al, «pero lo más probable es que sí. ¿A quién piensas matar, Al? ¿A un hombre lobo o a un vampiro?» «Uno de cada», dijo Al, devolviéndole la sonrisa de complicidad. «Esa es la razón por la que te encargué 2. Había también un banshee por los alrededores, pero su madre ha muerto en Dakota del Norte y ha tenido que tomar el avión para Fargo». Ambos se rieron en broma y después Al le explicó: «Son para un sobrino. Está loco por las películas de monstruos y creo que será un buen regalo de Navidad para él». «Está bien. Si dispara contra un tablón o un árbol, trae la bala al taller», le dijo Mac, «que me gustaría ver el resultado». La verdad es que el tío Al no sabía qué pensar. No había visto a Marty ni había estado en Takers Mills desde el día 3 de julio. Como había supuesto su hermana mayor, la madre de Marty estaba furiosa con él por el asunto de los fuegos artificiales. «Podría haberse matado por tu culpa. Por amor de Dios, ¿qué suponías que estabas haciendo?», le gritó por el teléfono. «Más bien, parece que fueron mis fuegos artificiales los que le salvaron», comenzó Al, pero al otro lado oyó el golpe seco de quien corta repentinamente la comunicación. Su hermana era testaruda y cuando no quería oír algo, no lo oía. Después, a principios de diciembre, recibió una llamada telefónica de Marty. «Tengo que verte, tío Al», le dijo Marty. «Tú eres la única persona con la que puedo hablar». «¿Has problemas con tu madre, muchacho?», le respondió Al. «Es muy importante», insistió Marty. «Ven, por favor, por favor». Al se decidió a ir y desafió el silencio al lado de su hermana, que no ocultó su desaprobación en un día frío y claro de comienzo de diciembre. Al se llevó a Marty a dar un paseo con su coche deportivo, asegurándolo firmemente en el asiento delantero. Solo que aquel día no hubo carrera de velocidad ni risas. Tío Al escuchó lo que su sobrino le contaba. Su inquietud era cada vez mayor a medida que éste hablaba. Marty comenzó contando a su tío Al lo que le había sucedido la noche en que quiso encender su maravillosa bolsa pirotécnica y cómo le había volado un ojo a aquella monstruosa criatura con una ristra de petardos en la llamada Black Cat. Después le habló de la noche de Halloween y del reverendo Lowe. Le dijo también que había comenzado a enviarle cartas anónimas. Lo fueron hasta las últimas 2, después de
que sí, dijo Marty, y esa es la razón por la que he puesto mi nombre en las dos últimas cartas. No vas a preguntarme qué ha pasado. No vas a preguntarme si el hombre llamó a mi padre para decirle que le estaba escribiendo notas. Una nota preguntándole por qué no se suicidaba y otra diciéndole que estábamos a punto de descubrirlo. No lo hizo, ¿verdad que no? Le preguntó a su tío Al, aunque ya conocía la respuesta. No, no lo hizo, contestó Marty con calma. No ha hablado con papá ni con mamá. No les ha dicho nada en absoluto y tampoco ha hablado conmigo. Marty, puede haber 100 razones para que... No, solo hay una razón, solo una. Él es el hombre lobo. Él es la bestia. Él. Y está esperando que llegue el nuevo plenilunio. En su personalidad de reverendo Lowe no puede hacer nada, pero como hombre lobo sí. Sí que puede hacer muchas cosas. Podría hacerme callar para siempre. Marty hablaba con tan helada simplicidad que Al casi quedó convencido. Bueno, ¿y qué quieres de mí?, le preguntó. Marty se lo explicó. Quería 2 balas de plata y un arma para dispararlas. Y también quería que tío Al estuviera allí la noche vieja, que ese año coincidía con la luna llena. No, no voy a hacer nada de eso, le dijo su tío. Marty, tú eres un buen chico, pero estás yendo demasiado lejos. Creo que deberías. Me parece que sufres un buen caso de fiebre de silla de ruedas. Es decir, tu fantasía se excita con tu inmovilidad. Si reflexionas sobre el asunto, acabarás por darte cuenta de ello tú mismo. Es posible, admitió Marty, pero puedes figurarte cómo te sentirías si te llaman por teléfono al día de Año Nuevo para decirte que estoy muerto en la cama, despedazado y medio devorado. No querrás tener una cosa así sobre tu conciencia, ¿verdad que no, tío Al? Este comenzó a hablar, pero de repente cerró los labios. Había entrado en un camino para dar la vuelta y sintió el ruido de las ruedas delanteras al patinar sobre la nieve reciente. Dio la vuelta y se puso en marcha de nuevo. Había luchado en Vietnam y ganado unas cuantas condecoraciones. Había logrado evitar con éxito compromisos formales con varias jóvenes alegres y amables. Pero ahora él se sentía acogido, atrapado por su sobrino, un muchacho de 10 años. Su inválido sobrinito de 10 años. Estaba claro que no quería tener un peso así sobre su conciencia. Ni siquiera quería aceptar la simple posibilidad de algo semejante. Y Marty lo sabía. Marty sabía que su tío Al no lo dejaría solo, aunque solamente hubiera una probabilidad entre 100 de que tuviera razón. 4 días más tarde, el 10 de diciembre, tío Al llamó por teléfono. Buenas noticias, le dijo Marty a su familia entrando con su silla de ruedas en la sala de estar. Tras haber hablado con su tío, tío Al viene a pasar la noche vieja con nosotros. Desde luego que no, objetó su madre en su tono más frío y brusco. Marty no se dejó amilanar. Vaya, lo siento, pero acabo de invitarlo, dijo. Me ha dicho que traerá algunas cosas para la fiesta. Su madre se pasó el resto del día dirigiéndole miradas de enojo al chico cada vez que lo observaba o que él fijaba la vista en ella, pero no llamó a su hermano para anular la invitación, para decirle que no se atreviera a acercarse a ella o a su familia. Y eso era lo más importante de todo. Aquella noche, durante la cena, Katie murmuró en son de burla. Siempre consigues lo que quieres, dijo, porque eres un inválido. Con un gesto no menos burlón, Marty le respondió, también en voz baja, yo también te quiero, hermanita. Katie se marchó y llegó a la noche vieja. La madre de Marty estaba convencida de que finalmente Al no aparecería por allí, sobre todo al ver cómo arreciaba la tormenta y el viento soplaba y arrastraba la nieve. A decir verdad, también el propio Marty tuvo malos momentos de duda, pero tío Al llegó a eso de las 8 de la noche, conduciendo no su Mercedes sino un coche todoterreno que le habían prestado. A las 11:30 de la noche, todos los miembros de la familia se habían ido a acostar, excepto uno de ellos, exactamente como Marty había previsto que sucederían las cosas. Pese a que tío Al aún estaba rumiando el asunto, sin saber qué pensar de todo aquello, había llevado consigo no uno, sino 2 revólveres escondidos bajo su grueso abrigo de piel. Entregó a Marty uno de ellos, cargado con
que si algún loco se atrevía a entrar en la casa aquella noche. A medida que el tiempo pasaba sin que ocurriera nada, empezó a dudar más y más de que algo fuera a suceder. Su Magnum de 45 lo detendría sin lugar a dudas. En aquel momento, en aquellos momentos, el cámara de la televisión estaba dirigiendo su objetivo cada vez más, con mayor frecuencia, a la bola brillantemente iluminada que coronaba la pequeña torreta en el edificio de la LA Chemical de Times Square. Estaban pasando los últimos minutos del año. La multitud consagrada a los pies del edificio para ver caer la bola a medianoche gritaba alborozada. En el rincón de la sala de estar de los Coslow, opuesto al que ocupaba el televisor, estaba el árbol de Navidad de la familia, que ya empezaba a secarse y adquiría un aspecto triste, desprovisto de los regalos que colgaron de él y con las agujas tornándose ligeramente marrones. Marty, nada, comenzó a decir Al, pero en aquel momento la gran ventana de la sala familiar se rompió como si estallara hacia adentro de un tintineo de cristales rotos para dejar entrar el viento helado y oscuro, remolinos de nieve blanca y a la bestia. Durante un momento, Al se quedó helado, rígido por el terror y la incredulidad. Aquella bestia era enorme, quizá medía más de 2 metros 10, pese a que andaba agachada, de modo que sus manos garras delanteras casi llegaban a la alfombra. Su único ojo verde, exactamente como Marty había dicho, pensó confuso, todo tal y como Marty le había dicho. Miró a su alrededor con un gran sentido perspectivo, hasta fijarse en Marty, sentado en la silla de ruedas. Se preparó para lanzarse sobre el niño. Un sordo rugido de triunfo salió como una explosión de su pecho y pasó entre sus enormes dientes amarillentos. Con la mayor calma, sin que la expresión de su rostro cambiara en absoluto, Marty alzó su pistola del 38. El chico parecía aún más pequeño, muy pequeño en su silla de ruedas, con sus piernas delgadísimas como palillos enfundadas en sus viejos tejanos, suavizados por el uso, sus zapatillas forradas de piel en aquellos pies que había estado invisiblemente y dormido durante toda su vida. Y aunque pueda parecer increíble, por encima del loco aullido del hombre lobo, sobre el gemir del viento, por encima de sus agitados y confusos pensamientos de cómo era posible que una cosa así sucediera en un mundo real, poblado por gente real y cosas reales, sobre todo eso, Al oyó como su sobrino decía: pobre reverendo Lowe, trata de liberarla de su sufrimiento. Y cuando el hombre lobo se disponía a saltar, su sombra, una mancha en la alfombra con sus manos garras extendidas, Marty abrió fuego. Debido a la escasa carga de pólvora, el arma hizo un ruido absolutamente insignificante, como el disparo de un insignificante fusil de aire comprimido. El rugido del hombre lobo ascendió en una espiral de rabia hasta alcanzar un registro mucho más agudo, convertido en un frenético grito de dolor. Chocó contra la pared y en sus espaldas apareció un gran agujero exactamente al otro lado de donde recibió el tiro. Una pintura de Carrie Eves que colgaba de la pared se desprendió y cayó sobre su cabeza. Rebaló sobre la piel peluda de su espalda para acabar haciéndose añicos sobre el suelo cuando el hombre lobo se dio la vuelta. La sangre rebalaba sobre la salvaje y peluda máscara que era su rostro, y el único ojo verde pareció vacilante y confuso. Tambaleante, se dirigió hacia Marty gruñendo, abriendo y cerrando sus manos garras. De sus fauces afiladas salió una espesa espuma mezclada con sangre. Marty sostenía el revólver con ambas manos, como un niño pequeño sostiene un vaso. Esperaba, y cuando el hombre lobo se lanzó de nuevo contra él, volvió a disparar. Como por encanto, el otro ojo de la bestia se apagó igual que una vela bajo el soplo del viento. La tormenta agitó las cortinas que le envolvieron la cabeza. Al pudo ver cómo flores de sangre comenzaban a abrirse sobre la tela blanca, mientras en el receptor de la televisión la gran bola iluminada comenzaba a descender por la barra que la sostenía. El hombre lobo se derrumbó de rodillas cuando el padre de Marty, con los ojos brillantes y vestido con un llamativo pijama de color amarillo, apareció en la sala.
La Magnum 45 de Al seguía sobre sus rodillas. Al ni siquiera la había alzado. En esos momentos la bestia se desplomó por completo. Tuvo una sacudida y murió. El señor Coslow lo miraba fijamente con la boca abierta por el horror y la sorpresa. Marty se volvió hacia su tío con la humeante arma todavía en las manos. Su rostro tenía una expresión cansada, pero como de alguien que finalmente ha alcanzado la paz. «¡Feliz año nuevo, tía Val!», exclamó el chico. «Ha muerto, la bestia ha muerto». Y comenzó a llorar. En el suelo, bajo la ruina de las mejores cortinas de la señora Coslow, el hombre lobo había comenzado a cambiar. El pelo que había cubierto su cuerpo y su rostro parecía como si volviera a entrar en el cuerpo de un modo extraño e inexplicable. Sus labios, contraídos en un gruñido de dolor y rabia, se relajaron y cubrieron los dientes que empezaban también a encogerse, a reducirse al tamaño y la forma de una dentadura humana. Las garras parecieron fundirse mágicamente hasta transformarse en uñas, unas uñas humanas que de forma patética mostraban huellas de ser las de un hombre que acostumbraba a mordérselas. El reverendo Lowe yacía allí, envuelto en una cortina ensangrentada. Entre la nieve que entraba por la ventana destrozada caía a su alrededor formando figuras extrañas. Tío Al se dirigió hacia su sobrino, confortándolo mientras el padre de Marty se agachaba junto al cuerpo desnudo que yacía en el suelo, mientras la madre, abrochándose los botones del cuello de su bata, entraba en la habitación. Al tomó en sus brazos a su sobrino y lo estrechó con fuerza, con mucha fuerza. «Has hecho bien, muchacho», murmuró. «Te quiero mucho». Fuera, el viento aullaba y gritaba contra el cielo cubierto de nieve, y en Takers Mills, el primer minuto del año nuevo se convirtió en historia. Y acá podemos ver, creo yo, que es el vidrio de la ventana rota por el hombre lobo cuando quiso ingresar a la casa de Marty y de la familia Coslow. Y si les parece, antes de terminar leemos el epílogo que aparece al finalizar el libro. A ver qué dice. Dice: todo aquel que se dedique a estudiar la luna se habrá dado cuenta de que independientemente del año que se trate, me ha tomado un buen número de libertades con el ciclo lunar, por lo general para aprovecharme de los días más convenientes. El día de San Valentín, la fiesta nacional norteamericana del 4 de julio, la Nochevieja, etc. Lo que señalan en nuestra mente hechos destacados de algunos meses. A esos lectores que podrían pensar que me he equivocado o que era una ignorante en esta especialidad, les aseguro que no es así, pero la tentación era demasiado grande para no caer en ella. Stephen King, 4 de agosto de 1983. Y así es como hemos llegado al final de este libro tan corto de Stephen King llamado El ciclo del hombre lobo. Espero hayan disfrutado de esta historia y si han llegado a ver los 4 episodios del canal ya conocen la totalidad de